el otro tema de hoy. ¿Sí? El otro tema de hoy es un viejo conocido. Es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan que este tema ya lo habíamos trabajado un poquito en el módulo 1? Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a generalizar un poquito. ¿Se acuerdan también que en la clase pasada, cuando vimos curvas parametrizadas, yo les dije una posibilidad para usar las curvas parametrizadas como modelo es modelar movimiento? Pensar que la curva parametrizada me describe el movimiento de una partícula, de algo, en el plano o en el espacio, mejor todavía. Con las funciones vectoriales, como acabamos de ver, podemos hacer lo mismo, ¿sí? En vez de dar la curva parametrizada de la función vectorial es lo mismo, ¿sí? Y encima la función vectorial tiene la ventaja de que puedo calcularle derivadas, puedo hacer cuentas con las funciones vectoriales, en fin, hereda todas las buenas propiedades de los vectores. En particular, si yo construyo una función vectorial o una curva parametrizada, que es una recta, el movimiento de esa cosa que es descrita por la curva parametrizada, que tiene como imagen una recta, va a ser rectilíneo, ¿sí? Se va a mover sobre una recta, ¿está bien? ¿Qué le da la característica, o qué le daba, se acuerdan, la característica de uniforme a ese movimiento rectilíneo que habíamos visto en la primera parte de la materia? ¿Qué significaba que fuera uniforme? ¿Se acuerdan? Que no variaba. ¿Que era constante? ¿Qué cosa era constante? El movimiento. ¿Qué cosa no variaba? ¿Qué significa que un movimiento es constante? En el caso de movimiento, Coján se refiere a la velocidad. Claro. Lo que es constante no es el movimiento, ¿sí? Lo que es constante es la velocidad. En un movimiento uniforme, lo que es constante es la velocidad. Eso es lo que le daba la característica de uniforme. ¿Está bien? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme se refiere a movernos en una recta con velocidad constante. Si vamos a describir el movimiento con un vector posición, ¿sí? Un vector que me va a ir indicando para cada t en qué punto estoy parado, ¿sí? Para cada t me da un vector posición. La velocidad ¿cómo la voy a obtener? ¿Cómo habíamos hecho en el primer módulo? Si definíamos, ¿se acuerdan que habíamos también definido, por ejemplo, P de t, la posición de algo, de un móvil o de lo que sea? La velocidad, ¿cómo la habíamos definido? ¿Qué era de esa función? Tiempo. ¿Cómo? Distancia en función del tiempo en caso de la velocidad. No, distancia en función del tiempo, la posición, me dice cuánto me voy moviendo o casi. ¿Cómo habíamos definido la velocidad? Como delta R sobre delta T. Eso era, ¿qué? La velocidad media. Claro, sí, vamos a anotarlo. Delta R sobre delta T era la velocidad media, ¿se acuerdan? La variación de la posición sobre la variación del tiempo, ahora como vector, perdón, velocidad media era esta. La velocidad, ¿cómo la habíamos definido? ¿Ustedes se acuerdan? Habíamos tenido que construir una herramienta específica
para poder definir la velocidad en un punto, la velocidad puntual o instantánea. Era la derivada, la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pero va a no sería lo caracterizar? mismo. ¿Cómo? ¿No sería lo mismo en rectilíneo uniforme? Claro, justamente a eso digamos. ¿Qué es lo que va a caracterizar al movimiento rectilíneo uniforme? Que su velocidad media, y por ende también su velocidad, va a ser constante. ¿Sí? Esa va a ser la característica que tiene. Entonces, si el movimiento es uniforme, supongamos que yo tengo movimiento rectilíneo uniforme, la función que lo describe es r de t. Si yo me paro en un instante t sub 0, voy a estar en la posición t sub 0. Lo que estoy diciendo, al decir que el movimiento es uniforme, es que delta r sobre delta t me tiene que dar constante. Vamos a ponerle de nombre b sub m. Recuerden que ahora la velocidad me va a dar un vector, ¿sí? Fíjense cómo la definí acá. La velocidad media es un vector dividido en escalar, o multiplicado por un escalar, por ende es un vector. ¿Cómo calculo la velocidad media? Delta r sobre delta t, dijimos. Si supongo que la voy a calcular, por ejemplo, entre un t cualquiera y el instante t sub 0, esto será la posición en un t cualquiera menos la posición en un t sub 0 dividido t menos t sub 0. ¿Sí? Es cuánto cambió la posición desde el instante t sub 0 hasta el instante t, dividido cuánto cambió el tiempo desde el instante t sub 0 hasta el instante t. Y esto estoy diciendo que, como el movimiento es uniforme, me tiene que dar un vector constante, que no dependa del tiempo. Y entonces fíjense que de acá directamente yo podría despejar r de t. ¿Sí? Pasé el t menos t sub 0, que es un número, es un escalar, multiplicando al vector b sub m, y después pasé el vector r de t sub 0 sumando. ¿Está bien? Supongamos que, vamos a ponerle... Esto tenía componentes b1, b2, b3. Entonces, yo podría escribir esto explicitando las componentes. Así. Y esta ecuación vectorial ya la vimos, ya la estuvimos trabajando, de hecho. ¿Qué representaba una ecuación vectorial que me decía x y z, las componentes x y z son un número por un vector más otro vector? ¿Se acuerdan de esto? ¿Era la ecuación vectorial de qué cosa? ¿De qué objeto geométrico? Una recta. Una recta. ¿Sí? Esto es la ecuación vectorial de una recta. Efectivamente, al suponer que la velocidad media es constante, el movimiento me queda rectilíneo, necesariamente. ¿Sí? De ahí el nombre de movimiento rectilíneo uniforme.
¿Mm? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme consiste simplemente en encontrar la ecuación o resolver un problema de movimiento rectilíneo uniforme, consiste en encontrar la ecuación de la recta que describe la posición de este objeto en el espacio a medida que transcurre el tiempo. ¿Cuál es la particularidad que tiene que tener esta ecuación de la recta? Porque ¿se acuerdan? Nosotros lo dijimos en la primera clase de rectas, lo volvimos a ver en la clase pasada de curvas parametrizadas. Ecuaciones vectoriales para una recta hay infinitas, ¿sí? Tantas como vectores directores se me ocurre y como puntos iniciales se me ocurren a mí. Pero, si voy a describir un movimiento, en este caso un movimiento rectilíneo uniforme, hay ciertas particularidades que yo tengo que tener en cuenta. Esto, que es el vector director de la recta, es la velocidad media. Entonces, a la hora de describir un movimiento rectilíneo uniforme, no puedo poner cualquier vector director. No puedo elegir el vector director que a mí se me antoje para construir la ecuación de esta recta. El vector director tiene que ser la velocidad media, ¿sí? No puede ser cualquiera. ¿Está bien? Y además, hay otra condición que tengo que cumplir, que es esta que está acá. Yo dije, en un cierto instante, la posición tiene que ser esta. Tiene que estar parado en tal lugar. ¿Mm? Entonces, tengo que hacer pasar a la recta por este lugar, por el R de t sub 0, pero además tiene que pasar justo en el instante t sub 0. Eso, si se fijan, lo garantizo construyendo la ecuación de esta manera. Fíjense que acá me quedó velocidad media, o vector director, en vez de por t menos t sub 0. Si se fijan, esto hace que cuando yo evalúe R, esta R en t sub 0, ¿qué me queda? Esto me da 0, y entonces me queda una igualdad que me dice, joya, está todo bien. Cuando vos evalúes esta función en t sub 0, vas a estar parado donde tenías que estar parado. ¿Sí? Entonces, trabajar con los problemas de movimiento rectilíneo uniforme implica construir la ecuación vectorial de una recta, pero no cualquier ecuación vectorial de una recta. Tiene que respetar que el vector director tiene que ser la velocidad media, y tiene que respetar que tiene que estar parado en un lugar específico, en un instante específico, que esos serán datos del problema. ¿Sí? Por ejemplo, si me dijera una partícula con movimiento rectilíneo uniforme está en la posición 1, menos 1, 3, en t igual a 2, y en la posición 2, 3, 4 para t igual a 5. ¿Sí? Y me piden encontrar
la función posición. Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniforme, yo ya sé que la función posición, la función vectorial, va a ser la de una recta, ¿sí? Va a ser una ecuación vectorial de una recta. Y para construir la ecuación vectorial de la recta, necesito el vector posición y un punto donde tiene que estar. Entonces, acá me dieron 2 puntos, pero además de darme 2 puntos, me dijeron en qué instante de t específico tiene que estar en ese punto. Me dijeron que si la función de posición, vamos a ponerle de nombre r de t, r de 2 tiene que ser el vector 1, menos 1, 3. Y r de 5 tiene que ser el vector 2, 3, 4. Entonces con esto yo tengo que armar la función de posición. ¿Cómo hago para obtener el vector director de esta recta? Dijimos, el vector director tiene que ser la velocidad media. ¿Cómo se calcula la velocidad media? ¿Qué hemos dicho acá? La velocidad media la puedo calcular como la diferencia de posición en 2 instantes dividido la diferencia de tiempo entre esos 2 instantes. Como me dieron la posición en 2 instantes, puedo hacer la cuenta. Será R en 5 menos R en 2 sobre 5 menos 2. O R en 2 menos R en 5 sobre 2 menos 5. Obviamente da lo mismo. Esto es el vector 2, 3, 4 menos el vector 1, menos 1, 3 sobre 3. Hacemos la cuenta. 2 menos 1, 1. 3 menos menos 1, 4. Y 4 menos 3, 1. O sea que esto será 1 tercio, 4 tercios, 1 tercio. ¿Cómo armo entonces la función posición? ¿Cómo armo el R de t? Tengo que seguir esta idea. Será el vector velocidad media por t menos algún t sub 0 para el cual yo conozca la posición, ¿sí? Este instante de tiempo es cualquier instante de tiempo en el cual yo sé cuál era la posición. Y acá tengo 2 para elegir. Puede ser en el 2, que sé que estoy en el 1 menos 1, 3, o puede ser el 5, que sé que estoy en el 2, 3, 4. ¿Sí? Por ejemplo, si elijo el 2, esto será t menos 2 por 1 tercio, 4 tercios, 1 tercio, más, y acá tengo que poner el vector posición que se corresponde con t igual 2, que era este que está acá. 1, menos 1, 3. ¿Sí? Y listo, eso es todo. Ya tengo escrita la función de posición de esta partícula que tenía movimiento rectilíneo uniforme y para la cual me dijeron 2 lugares en los que se encontraba en distintos instantes. ¿Sí? De nuevo, como nos pasaba con las rectas, ¿sí? Cuando me planteé en un problema de movimiento rectilíneo uniforme, me piden encontrar la función de posición, recuerden, no es ni más ni menos que encontrar la ecuación de una recta, para lo cual yo necesito el vector director, un vector director y una posición, un punto por el cual tiene que pasar esa recta. ¿A qué hay que prestarle atención en este caso? Que, como es un movimiento, el vector director no puede ser cualquier cosa, tiene que ser la velocidad del vector director, y que el punto por el que tiene que pasar en un determinado instante, ¿sí? Tiene que estar, por ejemplo, acá tenía que estar en el 1 menos 1, 3, para t igual 2, no para otro t. ¿Mm?
Y eso, ¿se acuerdan? Dijimos, me lo garantizo si yo armo la ecuación de esta manera, ¿sí? Si yo armo acá como parámetro, le pongo t menos un tiempo dado y acá le sumo la posición en ese tiempo, me garantizo de que esta recta va a estar en esta posición en el tiempo t sub 0. ¿Está bien?